¿Te ha pasado que abres los ojos y ya sientes que el mundo está contra ti? Ni siquiera has tomado el primer café y ya hay alguien gritándote, discutiendo o simplemente perturbando tu paz. Tal vez tu hijo amaneció rebelde, o recibiste un mensaje que te hirió, o recordaste una deuda que te ahoga, o te miraste al espejo y odiaste lo que viste, y tú piensas, ¿por qué todo empieza mal? ¿Por qué me siento cansada apenas despertar? ¿Por qué siento que mi día ya fracasó antes de comenzar? Pero, ¿y si te dijera que eso no es casualidad? ¿Y si esas pequeñas pruebas matutinas son en realidad exámenes sagrados puestos por Dios para elevarte espiritualmente? Porque Jehová prueba al justo. Salmo 11:5. Sí, Dios no te abandona por las mañanas. Él te observa, te mide, te enseña y te prepara. Cada mañana es una puerta. Pero, ¿qué hay detrás de esa puerta para ti? ¿Bendición o tormento? ¿Victoria o caos? La respuesta está en cómo respondes a las primeras horas del día. Y hay algo más que quizás nadie te ha dicho. Algo que podría cambiar completamente tu forma de levantarte a partir de mañana. Pero no te lo revelaré aún, porque necesitas escuchar lo que viene primero, porque lo que vas a descubrir en este video no es un consejo motivacional, es una llave espiritual que puede cambiar tu destino. Hoy entenderás por qué. La forma en que empiezas tu mañana determina el ritmo de tu vida. Cómo tu reacción ante lo pequeño puede frenar lo grande que Dios tiene para ti. Y cómo esas personas que más te irritan al amanecer pueden ser instrumentos divinos para tu crecimiento. Pero espera, no creas que será un mensaje suave. Será verdad pura. Será confrontación santa. Será un espejo que quizás no quieras ver, pero que necesitas mirar. Antes de comenzar este viaje, comenta con fe: Señor, enséñame a comenzar mis días contigo y no con el mundo. Dale like a este video si alguna vez sentiste que tu día fue arruinado por cómo comenzó. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Aquí vas a encontrar mensajes bíblicos profundos, historias reales y enseñanzas que te acompañarán cada mañana. Por la mañana escucharás mi voz, oh Jehová. Por la mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Y recuerda, aquí compartimos enseñanzas y citas bíblicas que podrás usar para hablar con tus hijos, con tu pareja, con tus hermanos en la fe y también contigo misma. Porque Dios quiere darte respuestas, pero también te entrena en el silencio de las primeras horas del día. Y una advertencia antes de seguir. La última enseñanza de este video contiene un principio espiritual que puede romper cadenas que llevas arrastrando hace años. No te vayas. Quédate conmigo. Vamos a comenzar. Hay mañanas que no traen noticias, traen pruebas, y esas pruebas llegan sin previo aviso, sin explicación, sin consuelo inmediato. Eso fue exactamente lo que vivió Job. Un día aconteció que vinieron sus hijos y sus hijas a comer y a beber vino en casa de su hermano el primogénito. Job 1:13. Un día cualquiera, nada diferente. El sol salió, la vida siguió su ritmo. Y de pronto, todo se vino abajo. En cuestión de horas, Job recibió noticias devastadoras: pérdidas económicas, la muerte de sus hijos, enfermedad en su cuerpo, crítica de sus amigos y hasta la incomprensión de su esposa. Todo eso en un solo día. Todo eso al amanecer. Pero hay un detalle que pocos notan: la forma en que Job reaccionó cuando todo se derrumbó. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se postró en tierra y adoró. Job 1:20. Sí, adoró. Job no maldijo, no culpó a Dios, no gritó al cielo, se inclinó, se quebrantó y adoró. Y esa fue su victoria. Hermano, hermana, ¿cuántas veces has abierto los ojos y sentido que el mundo te cae encima? ¿Has recibido una llamada dolorosa? ¿Has recordado algo que te arruinó el ánimo apenas despertaste? ¿Y cómo reaccionaste? Porque, tal vez sin saberlo, estabas siendo probado como Job. Tal vez Dios estaba permitiendo una prueba no para destruirte,
sino para mostrarle al mundo que hay alguien que lo adora, aun cuando todo se pierde. ¿Y si tu forma de comenzar el día, en medio del caos, es la forma en que Dios está escribiendo tu historia de fe? Job no fue recompensado por tener una vida perfecta. Fue recompensado por su reacción ante la tragedia. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Su respuesta al amanecer determinó su victoria final. Y lo mismo puede pasar contigo. Haz esta oración conmigo ahora. Señor, si hoy es mi mañana de prueba, dame la fe de Job para adorarte en medio del dolor. Quédate, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo una mujer fue vista por Dios al amanecer cuando todos la ignoraban. Y eso cambió su historia para siempre. Hay mañanas que no comienzan con problemas, comienzan con silencio, con un vacío en el alma, con la sensación de que no hay rumbo, de que nadie te ve, de que estás completamente sola. Así amaneció Agar aquel día, rechazada, expulsada de la casa de Abraham, con un hijo en brazos y sin un lugar a donde ir, sin protección, sin futuro. Y se fue, y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Génesis 21:14. Su día comenzó en el desierto, sin dirección, sin comida, sin agua, y con un corazón lleno de angustia. ¿Y cuántas veces tú te has sentido como ella? Despiertas y lo único que tienes en la mente es confusión. Miras alrededor y sientes que el mundo sigue, pero tú estás varado en tu propio desierto. Agar estaba en ese punto, y cuando no pudo más, colocó a su hijo a lo lejos y se sentó a llorar. Y allí, en ese momento en que todo parecía terminado, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas. Génesis 21:17. Dios la vio, Dios la escuchó, Dios descendió. Y entonces ocurrió algo poderoso. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Génesis 21:19. La fuente siempre estuvo ahí, pero ella no la había visto, hasta que Dios abrió sus ojos. Hermano, hermana, ¿qué fuente está delante de ti y aún no la ves? ¿Qué respuesta ya está en tu camino, pero la angustia te ha cegado? Dios no solo provee agua en el desierto, Dios te hace verla, justo en el momento en que estás por rendirte. ¿Y si tu reacción en la mañana, ese momento en que no sabes qué hacer, es justamente el instante en que Dios quiere abrirte los ojos a una solución divina? Agar pensó que su día terminaría en muerte, pero su día terminó en provisión, porque Dios no la olvidó, y a ti tampoco te ha olvidado. Ora conmigo ahora. Señor, si hoy me siento como Agar, perdido y sin fuerza, abre mis ojos y muéstrame la provisión que ya pusiste en mi camino. En el próximo bloque, vas a ver cómo un discípulo despertó con culpa y creyó que Dios ya no lo quería. Pero lo que sucedió esa mañana lo restauró para siempre. Hay mañanas en las que no hay caos externo, pero sí una guerra interna. Te levantas y lo primero que sientes es culpa. Por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que dijiste, por lo que has sido. Y si alguien entendía esa clase de despertar, era Pedro. Porque Pedro no solo negó a Jesús, lo negó 3 veces, y lo hizo con miedo, con nerviosismo, con desesperación, y luego lloró amargamente, no por remordimiento humano, sino porque se dio cuenta de que había traicionado al hombre que más lo amaba. ¿Y qué hizo después? Volvió a lo conocido, volvió a pescar, volvió a su antigua vida, volvió a esconderse, hasta que, una mañana, Jesús volvió a buscarlo. Juan 21:4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Pedro aún no sabía que era Jesús. Estaba pescando sin éxito, como si todo en su vida se hubiese apagado. Pero entonces lo reconoció. Saltó al agua, corrió hacia la orilla
y allí no encontró juicio, ni reclamos, ni condena. Encontró un fuego encendido, pan, pescado y una mirada de amor que lo atravesó hasta el alma. Juan 21:12. Jesús les dijo: venid, comed. Jesús no le preguntó por qué falló, le preguntó si todavía lo amaba. Juan 21:15. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y con esa pregunta, Jesús lo restauró, lo levantó, lo devolvió a su propósito. Hermano, hermana, ¿y si tu culpa de esta mañana no es para hundirte, sino para traerte de vuelta? ¿Y si ese peso en el alma al despertar es Jesús llamándote desde la orilla, con desayuno listo, para decirte: ven, aún tengo un lugar para ti en mi mesa? Pedro pensó que todo había terminado, pero esa mañana fue el nuevo comienzo de su llamado. Ora ahora: Señor, aunque haya fallado, aún te amo. Restaura mi alma y llévame de vuelta a tu propósito. Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás cómo un acto de obediencia silenciosa, realizado en las primeras horas del día, desató una bendición que cambió generaciones. No todas las mañanas comienzan con caos. Algunas comienzan con una orden de Dios. Y a veces, esa orden no trae explicación, ni lógica, ni consuelo. Solo te deja con una pregunta: ¿obedecerás o no? Eso fue lo que vivió Abraham. Dios le pidió algo que parecía absurdo: sacrificar a su hijo, Isaac, el hijo de la promesa, aquel por el que había esperado tanto, aquel en quien estaba depositado su futuro. Y entonces, el día siguiente comenzó con obediencia. Génesis 22:3. Y se levantó Abraham muy de mañana, y enalbardó su asno. Muy de mañana, antes de que los demás despertaran, antes de que pudiera dudar demasiado, antes de que la lógica intentara frenar su fe. Y caminó 3 días, con el cuchillo en la mano y la fe en el corazón. Subió el monte, preparó el altar, ató a su hijo y levantó su brazo. Pero justo antes de dar el paso final, Génesis 22:11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo: Abraham, Abraham. Dios lo detuvo, porque Dios no quería a Isaac. Dios quería ver el corazón de Abraham. La prueba era obedecer cuando nada tenía sentido. La prueba era madrugar con un sí, aunque por dentro todo gritara no. Y por esa obediencia, esa mañana no terminó en sacrificio, terminó en provisión. Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Hermano, hermana, ¿y si esta mañana Dios no te pidió entender, sino obedecer? ¿Y si ese impulso en tu espíritu no es ansiedad, sino una instrucción del cielo esperando respuesta? Porque hay bendiciones que no se activan con promesas, sino con obediencia. Y muchas veces, esa obediencia comienza cuando el sol apenas ha salido, cuando nadie te aplaude, cuando tú mismo dudas, pero igual dices: sí, Señor, ora ahora conmigo. Padre, aunque no entienda tu voluntad, quiero obedecerte desde el amanecer. En el siguiente bloque, vas a conocer la historia de una mujer que cambió su destino simplemente por cómo decidió comenzar su día. Su dolor no desapareció, pero su fe movió el cielo. Hay mañanas que no comienzan con instrucciones ni tormentas. Comienzan con lágrimas contenidas, con ese peso en el pecho que llevas desde la noche anterior, con esa oración que no se ha respondido y que ya casi no sabes cómo seguir haciendo. Así vivía Ana, una mujer estéril, humillada, comparada, que convivía cada mañana con las provocaciones de su rival y el silencio de un cielo que parecía lejano. Pero un día, algo cambió. 1 Samuel 1:9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Se levantó, no para rendirse, no para huir, sino para buscar a Dios. 1 Samuel 1:10.
Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. No gritó, no reclamó, solo se quebrantó. Y en ese amanecer, su habitación no era un templo, pero su corazón sí lo fue. Hermano, hermana, ¿y si tu primer clamor de la mañana es más poderoso que todo lo que digas el resto del día? ¿Y si esas lágrimas que te acompañan al despertar son el lenguaje que el cielo necesita para liberar lo que llevas años esperando? El sacerdote Elí no entendía. La juzgó. Pensó que estaba ebria, pero ella solo estaba derramando su alma. 1 Samuel 1:15. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y Dios escuchó, no solo por su necesidad, sino por su fe. Ana prometió que si recibía a su hijo, lo dedicaría completamente a Dios. Y eso hizo. 1 Samuel 1:19. Y Jehová se acordó de ella. Su oración fue respondida. Su vientre fue abierto. Su historia fue transformada. Todo porque decidió comenzar su día buscando al Señor, no desde la rabia, no desde la queja, sino desde la fe y la entrega. Ora ahora. Señor, aunque no vea respuesta aún, quiero que mis mañanas sean un altar para ti. En el próximo bloque, verás cómo Jesús enfrentaba sus propios días. Y por qué, aunque era el Hijo de Dios, nunca comenzaba su jornada sin antes buscar al Padre. Jesús en la madrugada. Cuando incluso el Hijo de Dios necesita empezar el día con el Padre, muchos quieren el poder de Jesús, su paz, su sabiduría, su autoridad. Pero pocos quieren hacer lo que Él hacía, cuando nadie lo veía. Porque si hay alguien que entendía el valor de las primeras horas del día, era Jesús. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba, muy de mañana, cuando todo estaba en silencio, cuando el mundo dormía, cuando nadie lo aplaudía. Jesús se levantaba, salía y oraba, antes de los milagros, antes de los sermones, antes de los desafíos. Él comenzaba su día en intimidad, y no lo hizo una vez. Era un hábito, una disciplina espiritual, un ritmo sagrado. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Por qué? Porque sabía que, sin conexión, no hay dirección. Sin presencia, no hay poder. Sin oración, el alma se expone al ruido del mundo. Hermano, hermana, si Jesús, siendo Dios, buscaba al Padre antes del amanecer, ¿cómo podemos nosotros empezar el día sin hacerlo? ¿Cuántas veces despiertas con ansiedad y lo primero que haces es mirar el celular? ¿Cuántas veces tu día comienza con quejas, gritos, prisa? ¿Y si te dijera que ese desorden es el resultado de no empezar con Dios? Jesús enfrentó fariseos, demonios, traiciones y cruz, pero lo hizo con la paz de quien había orado antes de hablar, escuchado antes de actuar, recibido antes de dar. El secreto de su fuerza no estaba solo en lo que decía, sino en cómo comenzaba cada día. Haz esta oración ahora. Padre, enséñame a buscarte antes que el mundo me consuma. Haz que mis mañanas sean tuyas, no del ruido, ni del miedo, ni del pecado. Quédate, porque en el próximo bloque conocerás la historia de un rey que despertó con una sentencia de muerte, pero que cambió su destino por cómo reaccionó esa misma mañana. Ezequías y la mañana de la sentencia. Cuando tu reacción cambia tu destino, no todas las mañanas comienzan con cansancio. Algunas comienzan con una noticia que te rompe por dentro. Una sentencia, un diagnóstico, una llamada inesperada, un resultado que no querías ver. Así comenzó el día del rey Ezequías, Isaías 38:1. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Así dice Jehová, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. No fue una sugerencia, no fue una advertencia, fue una sentencia, dada por un profeta, directamente de parte de Dios, irrefutable. ¿Y qué hizo Ezequías?
¿Reclamó? ¿Se hundió? ¿Se entregó al miedo? No. Isaías 38:2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Se giró. Se desconectó del ruido y oró. No buscó a los médicos, no convocó al ejército, no escribió un testamento. Se volcó a Dios, con el corazón quebrantado, con humildad, con lágrimas verdaderas. Y entonces, Isaías 38:5. Así dice Jehová: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus días 15 años. Dios cambió el destino, no porque el profeta se equivocara, sino porque la reacción del corazón de Ezequías fue tan sincera, tan inmediata, tan profunda, que el cielo no pudo ignorarla. Hermano, hermana. Y si la forma en que tú reaccionas esta mañana puede cambiar todo lo que parecía definido, y si esa tristeza al despertar es la oportunidad de un clamor que mueve el corazón de Dios, hay sentencias que pueden ser revocadas. Hay diagnósticos que pueden ser transformados. Pero eso solo ocurre cuando decides no rendirte, cuando eliges clamar, cuando te atreves a buscar a Dios con toda el alma antes de que el día te venza. Ora conmigo. Señor, sí, hoy mi nombre está bajo sentencia. Cambia mi historia. Mira mi clamor, mis lágrimas, y extiende tu mano sobre mí. Quédate hasta el final, porque en el siguiente bloque verás cómo una mujer, en medio de su escasez, su soledad y su desesperación, comenzó su día con un pequeño acto de fe y terminó viviendo un milagro eterno. La viuda de Sarepta, cuando tu mañana parece el final, pero es el comienzo de un milagro. Algunas mañanas no traen malas noticias, traen el último aliento. Ese día en que te despiertas sin fuerza, sin motivación, sabiendo que lo que tienes no alcanza, ni para hoy. Así despertó la viuda de Sarepta, en medio de una gran sequía, sin recursos, con un hijo que alimentar, y con solo un puñado de harina y un poco de aceite. Primera Reyes 17:12. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Sí, ella ya había aceptado que ese día sería el último. Pero en ese mismo momento apareció Elías, el profeta, y le pidió algo impensable: que cocinara para él primero, antes que para su propio hijo, con lo último que le quedaba. Primera Reyes 17:13. No tengas temor. Hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. ¿Y sabes qué hizo ella? Obedeció, sin garantías, sin señales, sin lógica. Primera Reyes 17:15. Entonces ella fue e hizo, como le dijo Elías. Y lo que sucedió después es uno de los milagros más bellos y discretos de toda la Biblia. Primera Reyes 17:16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Día tras día, torta tras torta, Dios multiplicó, Dios sostuvo, Dios honró la fe. Hermano, hermana, y si lo poco que tienes esta mañana no es para que lo guardes con miedo, sino para que lo entregues con fe, y si tu primer acto del día, aunque parezca pequeño e insignificante, es la llave que abrirá la provisión que tanto esperas. La viuda no hizo una gran oración, no hizo un ayuno, no levantó la voz, solo obedeció, con lo poco, con lo último, con el corazón. Ora ahora. Señor, aunque hoy parezca que tengo poco, te lo doy todo. Multiplica en mi vida lo que yo ya no puedo sostener. Quédate, porque en el próximo y último bloque vas a entender cómo cada una de estas historias se conecta con tu vida y cómo Dios te está probando, no para condenarte, sino para revelarte lo que hay dentro de ti. Hermano, hermana,
Si has llegado hasta aquí no fue casualidad. Muy pocos se quedan hasta el final de un mensaje como este. Y si tú lo hiciste, es porque tu espíritu reconoció que Dios te está hablando. Hoy descubriste que las pruebas no siempre vienen en forma de tormentas grandes. A veces llegan en forma de mañanas grises, de rutinas pesadas, de silencios que duelen, de emociones que parecen fuera de control. Pero aprendiste algo más profundo. Cada mañana es una oportunidad divina. Cada amanecer es un altar invisible. Cada reacción tuya al comenzar el día revela lo que hay en tu alma. Job adoró en medio del dolor. Agar fue vista por Dios en su desesperación. Pedro fue restaurado después del fracaso. Abraham obedeció en lo inexplicable. Ana lloró con el alma y fue escuchada. Jesús oró antes de actuar. Ezequías fue librado de muerte al clamar. La viuda de Sarepta fue sostenida por su fe sencilla. Y tú, que estás escuchando esto ahora, también puedes despertar mañana con una nueva actitud, una nueva fe y una nueva comunión con tu Creador. Salmos 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. A partir de hoy, ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes comenzar otro día sin pensar en esto. Ahora sabes que tus emociones, al despertar, no son solo tuyas. Lo que haces en los primeros 5 minutos define el resto del día. Cada mañana, el cielo está atento a cómo respondes. Por eso, quiero que escribas en los comentarios esta frase. A partir de mañana, mis mañanas serán para Dios. Escríbelo como señal de que estás tomando esta palabra en serio. Como pacto público de que tus despertares ya no serán automáticos ni vacíos. Dale me gusta si este mensaje habló contigo. Y suscríbete a este canal si sientes que aquí Dios te está fortaleciendo, guiando y formando. Porque este canal no es solo contenido, es alimento espiritual, es lugar de encuentro, es espacio sagrado para que no camines solo. ¿Sabes cuántas personas no tienen una iglesia cerca? ¿Sabes cuántos no tienen a quien contarle su dolor? Por eso este canal existe. Y por eso necesito que compartas este video con alguien que también despierta en caos, alguien que necesita comenzar a vivir con Dios desde el primer minuto del día. Suscribirse no es solo un clic, es una declaración. Aquí encuentro palabra que me sostiene. Y si no te has suscrito todavía, hazlo ahora. No te quedes afuera de lo que Dios está hablando en este lugar. Y si ya lo hiciste, te felicito, porque no todos tienen la valentía de buscar, crecer y seguir. Tú sí. Para cerrar, quiero que te tomes un momento ahora. Quédate en silencio, escucha la música, respira y dile al Señor, en tus propias palabras, gracias por no rendirte conmigo cada mañana, aunque yo haya querido rendirme. Quédate hasta que la música acabe. No detengas esta conexión y prepárate, porque cuando abras los ojos mañana, ya sabrás que estás siendo probado y estarás listo para pasar la prueba.